Hola, buenos días. Bueno, yo en primer lugar le quería dar las gracias a Raymond y a Eliseth por el hecho de invitarme. La verdad es que os tengo que hacer dos confesiones. Una es que tengo un montón de trabajo, en el sentido de que estoy en la universidad, llevo consulta privada, estoy en el colegio, llevo grupos desde hace bastante tiempo de pacientes esquizofrénicos y raramente acudo a invitaciones a impartir una charla o impartir un taller, como en este caso, a no ser que la institución o la asociación de referencia, como es el caso de ISEP, se lo merezca. Entonces, en ese sentido, yo sí que tengo que reconocer que ISEP es una de las instituciones, de las asociaciones que llevan más tiempo en formación y en formación práctica. Por lo cual eso es de agradecer en psicología, porque sí que es verdad que hay mucha formación a nivel teórico, pero poco práctico. La segunda confesión, después de quitarme la chaqueta, si no os importa, es la siguiente. ¿Por qué os voy a hablar de esquizofrenia? Mirad, yo llevo trabajando en el mundo del paciente esquizofrénico desde hace aproximadamente unos 15 años o más. La tesis doctoral la realicé en esquizofrenia, con pacientes esquizofrénicos, desarrollando programas de habilidades sociales y programas integrales, con ámbito psicoeducativo, habilidades sociales, prevención de recaídas. Y el interés mío por la esquizofrenia es porque considero que quizás es el tipo de paciente, el tipo de persona que tiene un problema psicológico o mental, que tiene menos recursos, que tiene menos recursos familiares y que realmente con poco que se haga, realmente se consigue una repercusión bastante importante. A nivel de afecto, porque uno se vincula bastante con ellos, y en segundo lugar, con la satisfacción personal, porque el nivel de angustia familiar y del paciente es bastante importante. O sea que la elección mía del campo de la esquizofrenia es básicamente porque yo tengo vocación para trabajar con ellos. Es verdad que yo estoy trabajando en el hospital clínico, creo que está por aquí, en el Hospital Clínico de Valencia, y llevo otros grupos de pacientes, pero la pasión mía dentro de lo que es el ámbito de tratamiento de las personas con problemas psicológicos es el ámbito de la esquizofrenia. Hay también otro motivo que es importante. Aquí todos sois psicólogos o estáis estudiando psicología, ¿sí? Bueno, otro de los motivos que es importante es que en general está bastante aceptado que los psicólogos podemos trabajar con bastante éxito en casi todos los rangos de patología mental. Estamos hablando de todo el amplio espectro de trastornos adaptativos, trastornos neuróticos, depresiones. En todo ello, en general, se supone que los psicólogos somos muy eficaces y dentro de las distintas orientaciones, todas eficaces, pero parece ser que las cognitivo-conductuales son las que tienen mayor eficacia en el tratamiento y resolución de los problemas y también de la prevención. Pero siempre ha existido dudas de si los psicólogos somos eficaces en el mundo de lo psicótico y en concreto en el mundo de las serotipias y en el mundo de las psicosis esquizofrénicas. Parece ser como si todo el ámbito de la psicosis estuviera reservada única y exclusivamente a lo que son los tratamientos psicofarmacológicos, a los antipsicóticos, mezclados con los antidepresivos, los normolépticos tipo sales de litio. Bueno, la única realidad es que la medicación funciona, y ahora luego iremos viendo cómo funciona y que funciona bien, pero lo que hace es que recupera parcialmente todo el tema de alucinaciones y todo el tema de delirios de los pacientes, pero no puede mejorar en absoluto ni la reinserción social, ni las habilidades sociales, ni la integración familiar. Y eso es una labor que nos corresponde a nosotros, ¿de acuerdo? Yo os voy a dar, he dividido, por decirlo de alguna manera, la charla en dos ámbitos. Yo lo que haría sería ver primero el nivel de conocimiento que tenemos sobre patología, y vamos a hablar de la esquizofrenia, de otro cuadro, que ahora vais a ver. Luego hablaríamos del tema de lo que son las habilidades sociales, veríamos cómo se hace la evaluación y veríamos también cómo poner en marcha un programa práctico de habilidades sociales. La verdad es que somos un grupo bastante grande para hacer una dinámica de taller, pero seguro que nos vamos a apañar porque vamos a hacer grupos de 10 o 12 personas para poder trabajar. Vamos a ir trabajando como se podía trabajar en un grupo de verdad con pacientes esquizofrénicos, ¿de acuerdo? De modo que unos a otros nos podamos ir valorando. Yo voy a empezar haciéndoos un examen. Yo os voy a leer dos casos. Y entonces, por filas, lo que quiero que me digáis es diagnóstico y tipo de tratamiento. ¿Os parece?
¿Os leo? Primer caso, ¿de acuerdo? Luego, si tenéis alguna duda en cómo recoger datos o cómo analizarlos, como tenemos pizarra, yo os explico cómo hacerlo. Pero tomad notas que es interesante. Primer caso. Mujer de 33 años. ¿Quieres bolígrafo? Ya. Mujer de 33 años, casada, costurera, que tiene 2 hijos de 9 y 7 años, que acude traída por el marido porque desde hace un mes la encuentra retraída, triste, no habla apenas y abandona las tareas del hogar. El marido comenta que la mujer habla de que tiene deseos de morir y que ha intentado beber lejía. No quiere salir, se siente amenazada por los clientes y piensa que le pueden hacer daño y habla de que ha oído voces que hablan mal de su trabajo. En la exploración, la paciente no se muestra colaboradora, establece un mal rapport, contesta con monosílabos, se muestra recelosa y asustada y hace ademán de irse varias veces. ¿Voy muy deprisa? ¿Sí? Diversidad de opiniones. Hace 3 años tuvo un episodio similar, aunque de menos intensidad que el actual. Duró 4 meses y remitió totalmente con el tratamiento. Hace 2 años estuvo ingresada por un problema distinto. Se encontraba muy excitada, agresiva e irritable. Acusaba a la familia de no dejarle realizarse. Empezó a estudiar varios idiomas, dejó el trabajo, salía continuamente de casa, tenía conductas extravagantes y creía que la envidiaban, criticaban y que le enviaban anónimos. Los anónimos realmente eran folletos de cosmética para adelgazar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era publicidad. Pero ella lo veía como algo que iba dirigida a ella. Fue dada de alta del ingreso al mes y ha estado asintomática hasta el momento actual en que podemos verlas. Cuando exploramos lo que es la personalidad, refiere que siempre ha sido desconfiada y rencorosa, que se enfada fácilmente, se le hiere con facilidad y tiene un carácter habitualmente hosco. Como antecedentes familiares, comentaros que el padre se suicidó a los 45 años sin saberse el motivo. Bien, esto es un caso. Lo que yo os pregunto es diagnóstico diferencial y tratamiento. ¿Qué daríais? ¿Vale? Obviamente no tenéis que hacerlo bien ni perfecto. Es para que aprendáis un poquito cómo trabajar y nos iremos metiendo en otras cosas. Os doy 5 minutitos para que podáis hablar, si queréis, por filas. Yo creo que lo más práctico, a lo mejor incluso sería hacer las filas de 2 en 2, pero como veáis, ¿vale?
Dejamos 10 minutos para que podáis hablar. Luego os expongo el siguiente caso y lo discutimos. Segundo caso, vamos a establecer una diferencia. Varón de 63 años que llega a urgencias de un hospital general con unidad de psiquiatría, llevado por su hermano y acompañado de la Guardia Civil. Vive en un pueblecito de 1000 habitantes. Tanto la Guardia Civil como el hermano piden que lo ingresen en el hospital por conducta antisocial. Refieren que ha cortado los cables de teléfono de varios vecinos, que ha pinchado los neumáticos de varios coches, y dicen que hay una orden judicial que no tienen para que se le ingrese, una orden por parte del juez. El paciente es un paciente conocido del servicio de psiquiatría, es decir, es un paciente que ha estado ingresado varias veces. La última vez que estuvo ingresado hace 2 años. A la exploración presenta abandono del cuidado y de la apariencia personal, ensimismamiento, retraimiento, pobreza expresiva, lenguaje retardado y divagante, no quiere hablar de lo que le ocurre, y cuando habla de lo que hace, dice porque recibe órdenes directas del rey que le obligan a cumplir, y que tanto el cura del pueblo como los vecinos le han destrozado el cerebro y que quiere que se lo arreglen. Desde hace tiempo no toma la medicación que se le ponía, incluso la inyectable. Finalmente se le ingresa en el hospital llega la orden judicial de ingreso obligatorio. A los 3 meses de estar ingresado, el paciente se escapa del pueblo, se escapa del hospital y vuelve al pueblo. Y la familia y los vecinos lo vuelven a traer con el alcalde, pidiendo que lo ingresen de por vida por actos antisociales. Y al cabo de 6 meses se le da el alta por haber mejorado, pero mantiene el delirio crónico, ideas de perjuicio, imposición de pensamiento, estado deficitario, y mejora ligeramente el ámbito social. Es decir, no tiene tantas conductas de aislamiento y es capaz de mantener un contacto social leve. El paciente no está casado, no tiene hijos y no trabaja, no ha trabajado.
¿Vale? Lo mismo que el otro. Diagnóstico, diagnóstico diferencial y tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? 63 años. Y 3 años. 6-3. Obviamente, seguro que alguna persona puede pedir más datos. Lo analizáis durante 5 minutitos, ¿vale? Y luego las preguntas que me queréis hacer con respecto al primero o al segundo, las comentamos. Y con eso hacemos el diagnóstico. Había una persona, una compañera que se llama Lupe. Lupe me decía a qué edad comenzó el segundo caso. De hecho, a los 20 años. Vale. Más preguntas. Os voy a hacer una recomendación. Siempre que hagáis una historia clínica, tenéis que recoger anamnesis, bueno, todos los apartados que sabéis más o menos. Pero todo el tema de síntomas, el tema de temporalidad, el tema de circunstancias donde aparecen los síntomas y todo el tema de personalidad son datos que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Igual que antecedentes familiares. Porque con mucha frecuencia lo que está ocurriendo hoy en día es que la gente se dedica a hacer diagnósticos de SM4TR o CIE-10, ¿de acuerdo? Y son diagnósticos que sirven para clasificar, pero no para comprender la dinámica del problema, y los psicólogos lo que hacemos es que trabajamos a nivel funcional con los pacientes. Entonces es tan importante los síntomas como el proceso de los síntomas como las variables externas, ¿vale? ¿Querías? Si hay un deterioro cognitivo interepisódico Sí, significativo. sí. En el segundo caso. ¿Antecedentes familiares? No. Hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas que están bien hechas. Bueno, las tres son pertinentes: el tema de la edad, el tema de antecedentes y el tema de si hay deterioro de un episodio a otro. Son bien indicados. En el primer caso, una preguntita. Cuando ella habla de deseos de morir y hace un intento, un gesto autolítico, ¿no? Con la lejía, ¿refiere por qué? No. Únicamente tiene sentimiento de pena profunda, que es lo que le hace tener deseo de morir, porque no ve viabilidad de futuro. En el primer caso, cuando dice que lo de la medicación que funcionó la primera vez, Sí. ¿qué medicación era? Dice, sí, te digo el diagnóstico, me pregunta la compañera, en el primer caso, ¿qué tipo de medicación le da que funciona y se le quita el episodio? Le dan medicación. Pero la pregunta es muy interesante, es decir, es un caso en el que con medicación los síntomas remiten completamente, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Veis? Lo que os comento a nivel de historia, la evolución de los síntomas. ¿Tenéis alguna pregunta más? En el segundo caso, y el primer episodio, que es con 20 años, la sintomatología es similar a la que presenta. Sí. La sintomatología siempre cursa con conductas extravagantes, con conductas de escándalo público y con deterioro. Y desde siempre hay una, digamos, se va perdiendo la red social que tenía el sujeto. ¿Presenta también conducta manipuladora? No, conducta de manipulación, no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos centramos en el primer caso. ¿Cuál es el diagnóstico del primer caso? Un cuadro esquizoafectivo. Vale, tenemos un diagnóstico de esquizoafectivo. ¿Algún diagnóstico más? Nosotros habíamos planteado bipolaridad. Tenemos un esquizoafectivo. Tenemos un trastorno bipolar. Una esquizofrenia, el primero, esquizoparanoide. ¿Qué más? Había dicho otro diagnóstico, ¿no? Bipolar. Trastorno bipolar, esquizoafectivo, esquizoparanoide. Bien. Vamos a revisar
cosas importantes de lo que sería una esquizofrenia. Parece que hay dos bloques, ¿no? Un esquizoafectivo. Vosotros sabéis que en el esquizoafectivo se mantienen síntomas psicóticos, pero a la vez... Alguien ha dicho una depresión, ¿no? Me ha parecido... Vamos a suponer una depresión mayor. ¿De acuerdo? La persona que hace un diagnóstico de depresión mayor se basa básicamente en los sentimientos de tristeza, deseo de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Podría hacer una depresión mayor con componente psicótico, dado que en un momento determinado la paciente se nota agredida y interpreta que se están metiendo con ellas, ¿de acuerdo? O sea, que sería un cuadro depresivo por una parte, con un cuadro de tipo afectivo. Eso podría dar lugar, pues, a una depresión mayor o una depresión de carácter psicótico, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿los síntomas psicóticos los tiene durante la depresión? No. Los síntomas psicóticos los tiene cuando está irritable, cuando quiere hacer muchas cosas a la vez, quiere aprender idiomas, quiere liberarse, etcétera, etcétera. Es decir, los síntomas psicóticos no los tiene en fase depresiva, los tendría en una fase maníaca. Luego, Las voces que oye cuando se sienta amenazada a la mesa y desea de morir. O sea, sí que había la primera discusión del episodio actual, ¿no? Sí, exactamente, dice, desde hace un mes, temporalidad, se encuentra retraída, triste, no habla apenas, ha abandonado las tareas de la casa. Comenta deseos de morir y ha intentado beber lejía. Y se siente amenazada por clientes que le pueden hacer daño o ha oído voces que hablaban mal de su trabajo. En los cuadros bipolares, la persona puede tener sintomatología psicótica tanto en fase maníaca como en fase depresiva. ¿De acuerdo? Se puede tener. Pero hay un dato que es muy importante. Mirad, los cuadros bipolares funcionan así. Estamos hablando de lo que es la historia natural de la enfermedad. Perdonad que os haga este inciso. Lo que nosotros vemos cuando vemos un paciente no es un paciente puro. Siempre vemos pacientes tratados con medicación. Que si vosotros vierais un paciente psicótico de verdad, ahora luego os voy a poner algún ejemplo, es completamente diferente a lo que uno ve, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de cosas que son importantes. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, la persona está bien, puede tener una fase maníaca o puede tener una fase depresiva, pero luego vuelve a la normalidad, ¿vale? Tanto en fases maníacas como en fases depresivas, el sujeto, en cuanto le pasa la fase, vuelve a ser normal. No tiene deterioro social, no tiene ningún tipo de problema, y lo que tiene son problemas de aceptación de lo que ha pasado. Yo os pongo el caso de una persona, de una paciente que yo tuve, que por un tipo de razones tuvo que ser luego tratada por otro psiquiatra y por otro psicólogo, y que realmente hizo un intento, se suicidó tirándose desde una azotea, cuando estuvo bien. Porque esta chica en la fase tenía 26 años y en la fase maníaca, cuando ha tenido la fase maníaca, había tenido más de 600 y pico contactos sexuales con 26 años. O sea, imaginaros lo que eso significa, la frecuencia, etcétera, etcétera, en fase maníaca. Estamos hablando de contactos sexuales diferentes. Cuando esta mujer tuvo conciencia de lo que, bueno, y del contexto que tenía, las amistades las había perdido, etcétera, 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 bueno, se suicidó. Porque vuelven a la fase normal, ¿vale? En el caso de la esquizofrenia, no es así. En el caso de la esquizofrenia, lo que hace el curso es que el paciente está más o menos normal, tiene una crisis y baja el nivel. Tiene una crisis y baja el nivel. Tiene una crisis y baja el nivel. Es decir, es un curso deteriorante. Entonces, siempre que veáis un trastorno que con medicación se le trata y suele recuperar su estado normal, casi siempre es o trastorno bipolar o algo, digamos, muy biológico. Cuando hablo muy biológico, quiere decir que casi todas las patologías mentales que cuando se da medicación
vuelve a un estado más o menos normal, suelen ser patologías muy biológicas, como es el caso de los trastornos bipolares o como es el caso de las depresiones mayores o depresiones melancólicas. Están muy deprimidos, antiguamente se llamaban depresiones endógenas. Reciben medicación antidepresiva, son pacientes que se pueden suicidar, pero cuando empiezan a recibir la medicación adecuada, al cabo de 21 días empiezan a mejorar y con fuerza de la medicación vuelven a su estado normal. ¿De acuerdo? Con los pacientes esquizofrénicos no pasa eso. Primero, porque no está nada claro que haya una esquizofrenia nada más. Pueden haber varias, que ahora lo vamos a ver. Y segundo, porque el componente social es bastante importante. Antes habéis hecho la pregunta de antecedentes. En los trastornos bipolares hay casi siempre antecedentes familiares y suicidios, ¿vale? Y recordar, cuando el padre y la madre han tenido o tienen cuadros bipolares, el hijo, al menos uno de los hijos, tiene la probabilidad del 98%. Cuando es uno de los dos padres, baja al 50%. En los casos de esquizofrenia, no. Da igual que tengan los dos padres o uno, el cuadro esquizofrénico no aumenta la probabilidad al 98%. O sea, el componente genético en la esquizofrenia no es tan alto. ¿De acuerdo? Pero conocer la historia natural de la enfermedad es muy válido porque os puede permitir el hecho de diferenciar una de la otra. Por otra parte tenéis... Bueno, me dice que tengo que conectar esto a algo. Perdonad. Hola, hay un cable para el ordenador que está botando la batería. Bien. ¿Qué síntomas tiene la esquizofrenia? Tenéis ideas delirantes que estaban en los casos, alucinaciones, por ejemplo, en el caso del señor mayor, tiene una historia de ingresos varios, que es muy frecuente en la esquizofrenia, casi siempre dan escándalo público, hacen conductas muy disruptivas y tienen comportamientos extraños. Mientras que en los trastornos bipolares normalmente no suele ocurrir eso. La sintomatología es mucho más cercana a la gente, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante en los cuadros esquizofrénicos, que es la disfunción sociolaboral, ¿vale? Ahí yo os diría que, si a mí me decís, ¿qué diferencia hay entre, digamos, un trastorno bipolar, un trastorno delirante? ¿Sabéis lo que es un trastorno delirante? De tipo celotípico, una celotipia. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es, verdad? Y una esquizofrenia, ¿qué diferencia habría? Así, intuitivamente. Sí, de modo intuitivo, con los conocimientos que tenéis, ¿vale? La diferencia entre una esquizofrenia un trastorno bipolar y un trastorno delirante. ¿A qué te refieres con no funcional? Que la patología, el trastorno delirante puede tener una vida más o menos estándar, a menos que se le toque, estándar, normalizada, a menos que se le toque el delirio. Puede trabajar, ¿no? Y aparentemente funcionar. Muy bien. Esquizofrenia no, es mucho más deteriorante. Tendríamos que estamos hablando de entidades puras, por aclararnos. Por ejemplo, el trastorno bipolar asociado, que muchas veces va a rasgos disfuncionales de conducta o de carácter, hace que el pronóstico sea malo, si no es un buen pronóstico. La esquizofrenia, hemos hablado de la bajada de escalones, ¿no? El trastorno bipolar, estamos hablando de que sube o baja y se normaliza. ¿Y el trastorno delirante? En el trastorno delirante no pasa nada. No pasa nada. Es decir, cuando nosotros hablamos de un paciente esquizofrénico, la gente lo ve. Es decir, a mí me dice una persona que habla con Dios, y digo, hombre, es posible, pero no muy probable. A mí, una persona que puede tener un trastorno delirante me dice que lo engaña a su mujer, ¿y vosotros pensáis que eso es probable o no? Hay que ver la cantidad de mujeres que dicen que sí, ¿eh? Hace unos años todo el mundo decía, no. Bueno, en el trastorno delirante, el delirio que cuentan es un delirio creíble.
Por ejemplo, si a mí me dicen que a una persona lo pueden grabar con un vídeo, como me están haciendo a mí, por ejemplo, y a vosotros, quiero decir, ¿es creíble o no? Pues es bastante creíble. Si alguien te dice, mira, están en los grandes almacenes y me he fijado que me estaban grabando, puede ser creíble. Si una persona te cuenta que le ha engañado a la mujer, o te cuentan ciertas cosas que son historias creíbles. En cambio, el paciente esquizofrénico es una cosa tan diferente que realmente uno dice, no puede ser. Hay otra característica que es importante. En los trastornos delirantes, por ejemplo, tú al señor lo ves, o a la señora, y lo ves de corbata, por decirlo de alguna manera. Es decir, socialmente está bien adaptado, no hay grandes problemas. Mientras que en los cuadros esquizofrénicos el sujeto funciona de modo diferente. La manera de vestir, el que va más o menos arreglado, el que se lava más o menos, cómo combina las cosas, cómo funciona, es completamente diferente. Y aparte, curiosamente, eso hace que se le refuerce, sobre todo en las esquizofrenias de tipo paranoico, que se le refuerce el delirio. Pero vosotros tenéis que pensar que cuando nosotros vemos a una persona que tiene una esquizofrenia, realmente la miramos. O sea, porque es diferente. Y eso refuerza el delirio paranoide, que es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Mientras que en los trastornos delirantes el sujeto puede llevar una vida completamente normal, con los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, sin ningún problema, excepto si es un delirio de tipo celotípico, de celos, en relación con la mujer o con la persona que sea. Entonces, a nivel de características de la esquizofrenia, una de las cosas muy importantes es el tema de la disfunción sociolaboral. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda sobre lo que estamos hablando? En la primera diapositiva que han puesto anterior de la sintomatología. ¿Sí? ¿Esto te refieres? Sí. Dime. En las trastornos delirantes también habría más o menos estos síntomas, ¿no? Está las ideas delirantes, alucinaciones, pero el lenguaje y el comportamiento desorganizado no lo tiene. Y la bulia tampoco. Antiguamente, los trastornos delirantes, se consideraban que era parte de los trastornos esquizofrénicos. Por ejemplo, un trastorno delirante de tipo paranoide estaba considerado antiguamente como si fuera una esquizofrenia paranoica, pero diferente. ¿Por qué? Porque en la esquizofrenia la evolución era la cronicidad y en el trastorno delirante no necesariamente. ¿De acuerdo? Bien, formas de comienzo. Mirad, en la esquizofrenia hay tres tipos de forma de comienzo que es interesante que lo sepáis porque dependiendo de la forma de comienzo hace que sean más crónicas o más agudas o menos agudas o menos crónicas. Por ejemplo, tres tipos de comienzo. El agudo. El tipo de comienzo agudo es la persona que con mucha frecuencia sale en los periódicos y dice, paciente esquizofrénico, prende fuego a la casa o mata a quien sea, ¿de acuerdo? Que sepáis que ese tipo de comienzo en general es un comienzo de buen pronóstico. Cualquier tipo de trastorno esquizofrénico que comienza de un modo muy aparatoso o con muchas circunstancias, el pronóstico no suele ir bajando. O sea, no baja por la escalera del deterioro, sino que se suele mantener, ¿de acuerdo? Y no obstante, suelen ser los más llamativos, ¿de acuerdo? Y hay siempre, en los grupos de terapia, siempre dicen, pero bueno, ¿es que el paciente esquizofrénico es peligroso? Yo siempre digo lo mismo, es peligroso para él mismo, no para los demás. Es decir, yo nunca, y perdonad que sea así de sincero, en los periódicos aparece, un esquizofrénico mata a quien sea, ¿vale? Nunca dice, un señor con una caries mata a su mujer. O un señor con úlcera de estómago mata a su mujer. Ese es muy importante que lo tengáis en cuenta. Es decir, la discriminación que existe con respecto a la esquizofrenia es eso, porque se sigue teniendo el miedo del loco. Normalmente los pacientes esquizofrénicos, el peligro que tienen es que el índice de suicidio por imposición muchas veces, porque oyen una voz que hace que se suicide, es mucho mayor que en el resto de los pacientes. ¿De acuerdo? Pero no son personas peligrosas. Hay, dentro de la esquizofrenia, quizás hay un tipo de esquizofrenia que puede matar a alguien, que son los enfermos catatónicos
cuando empiezan con fase de furor catatónico, que ahora lo vamos a ver también. Pero si no, no suelen ser peligros. La forma insidiosa es un tipo de comienzo en la que el sujeto poco a poco empieza a hacer diferente. Empieza a dejar de salir con los amigos, abandona los trabajos, se va aislando, empieza en casa a hacer cosas raras. Por ejemplo, empieza a tener bidones de agua de lluvia para recoger el agua de la lluvia y bebe de esa agua. Empieza a ser peculiar. Cuando la madre de puta, ¿qué hace? Pues dice, no, que quiero agua pura porque me está... Es decir, va inventándose una serie de razones que justifican su comportamiento y realmente no se le diagnostica la esquizofrenia hasta que no es mucho más... Han pasado muchos años, a los 26 o 27 años. Imaginaos una persona con 16 años que empieza con estos síntomas, pero hasta prácticamente 10 años no se le diagnostica. Resulta que está recogiendo agua en los bidones porque tiene miedo de que lo envenenen. Entonces recoge agua de lluvia y lo que está haciendo es que la mete en su habitación, cierra con llave para que no entre nadie, que es toda parte de un delirio. Los inicios de tipos pseudoneuróticos también son bastante complicados a nivel de evolución, porque suelen empezar muchas veces con síntomas de tipo obsesivo. Son personas que hacen muchos rituales que en el diagnóstico se confunden y piensan que es un TOC, cuando realmente es un cuadro esquizofrénico, pero que intentan aislar la angustia que les produce la esquizofrenia haciendo rituales. Y ahí viene una pregunta que os voy a hacer. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad, la angustia, un cuadro de angustia neurótica, como puede ser una crisis de un trastorno de pánico, y la angustia psicótica? ¿Alguien de aquí ha trabajado con pacientes esquizofrénicos? No. Tú un poquito, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Entre angustia. Entre ansiedad, angustia y angustia psicótica. Yo os lo voy a poner más práctico. ¿Qué diferencia hay entre miedo, ansiedad, angustia y angustia psicótica? ¿La? El factor adaptativo que pueda tener. La diferencia entre el miedo y la ansiedad sería el factor adaptativo. La intensidad. La propia probabilidad se ocurre. La probabilidad de que ocurra el miedo, o a que pase realmente es lo que... ¿A qué pasa? Yo os voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizarlo. Diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo es cuando yo estoy en una habitación y hay una serpiente de cascabel. Eso es miedo, ¿vale? Es decir, cada vez que la serpiente se mueve, yo me muevo. Que la serpiente va para acá, yo me aparto. El miedo es una conducta de supervivencia. Siempre. La ansiedad, la misma situación con la luz a oscuras. Yo estoy en una habitación donde hay una serpiente, que la luz está apagada y no sé dónde se mueve la serpiente. Cada vez que oigo un ruido, intento dónde voy. Entonces la ansiedad siempre bloquea mucho más que el miedo. Una respuesta de miedo, con mucha frecuencia en los hombres, es la agresividad, para defendernos. La ansiedad casi siempre bloquea más, ¿vale? La diferencia con la angustia es que en la angustia, digamos, los síntomas físicos son muy diferentes. Hay un componente físico mucho más alto, taquicardia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia esencial con la angustia psicótica, y es que la angustia psicótica es la angustia de desaparición. O sea, la angustia en los psicóticos es porque ellos notan, sienten que ellos están desapareciendo. En la historia natural de la enfermedad hay un síntoma que se llama el signo del espejo, ¿de acuerdo? Se ve al paciente que está delante de un espejo mirándose y tocándose. Eso, a no ser que no lleve medicación, no se ve. ¿Por qué? Porque no nota el cuerpo. Entonces tiene la sensación de que una parte del cuerpo la ha desaparecido y está comprobando si es verdad o no. Y se pasan horas. Otro síntoma de la esquizofrenia pura, de verdad, es la flexibilidad seria. O sea, tú coges un paciente esquizofrénico, le haces así con la mano, así o así, y está 2 horas. O coges, lo tumbas en el caso de la esquizofrenia de tipo paranoide, catatónica, está durmiendo, tú le coges del almohadón, se lo quitas de golpe y se queda con la cabeza en el aire durante horas. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque en la catatonia lo que está afectado es la placa motora. Vosotros sabéis que cuando nosotros tenemos a un niño pequeño recién nacido, se le acuesta boca abajo con la mano así, apoyada, al cabo de 2 horas se le mueve y el nene no llora, no tienes sensación de dolor. Probar cualquiera de vosotros ahora, estar en una posición así, no podéis. Al cabo de 1 minuto corregimos posición porque nos duele mucho. Esa sensación de dolor interoceptiva, de percepción interoceptiva, en los pacientes catatónicos está desaparecido. Con lo cual pueden estar muchísimo tiempo en una postura incómoda, sin cansancio y sin nada. ¿De acuerdo? Eso sería con respecto a lo catatónico. Hay 2 elementos que son muy importantes. El tema de las alucinaciones por una parte y el tema de los delirios. ¿De acuerdo? En el caso de alucinaciones, hay distintos tipos de alucinaciones. Unas son sensoperceptivas, es decir, el sujeto nota las cosas. Un caso, os comento un caso que a mí me llama mucho la atención y que comprenderéis por qué yo me interesa el ámbito de la esquizofrenia. Estando yo de guardia en el hospital y estando en el servicio de urgencia, llegó un paciente esquizofrénico que era conocido del servicio con un cuchillo clavado aquí, que se interpretó como que había sido un intento de suicidio, de matarse. Un intento de suicidio, clavándose un cuchillo en el corazón, excepto la epopeya de Roldán, no sé si conocéis la epopeya de Roldán de Roncesvalles, que se tira sobre su espada cuando los árabes intentan llegar a Francia. Quitando esas cosas, los intentos de suicidio no se deben hacer clavarse un cuchillo en el corazón. Se hace cortándose las venas, pegándose un tiro con pastillas en el tren. Entonces, cuando esta persona llega a urgencias, el médico de urgencia lo interpreta como un intento de suicidio, que obviamente no era. Bueno, le hacen, realmente no tocó el corazón ni nada, estaba en boca de estómago. Cuando se le hace la exploración, se le dice: Ramón, ¿por qué? Él estaba quitándose un feto. O sea, él pensaba que le estaba creciendo un feto a nivel del plexo solar y con el cuchillo estaba intentando quitarse el feto. O sea, esa sensación de desaparecer, esas sensaciones sensoperceptivas producen una angustia completamente diferente a lo que es la angustia neurótica. Los delirios muchas veces están basadas en las propias alucinaciones. Cuando el sujeto tiene un delirio de envenenamiento, muchas veces lo que ocurre es que nota que lo están envenenando porque huele. Le ponen la comida y huele a podrido. Y cuando se mete la comida en la boca, la sensación que tiene es siempre de que le están dando una cosa podrida, una cosa que está en mal estado, porque lo quieren matar. ¿De acuerdo? Entonces, a través de las alucinaciones va creando un delirio que es muy complicado de quitar. Como norma general tienes que tener en cuenta que todas las alucinaciones que son muy cercanas al individuo son más difíciles de quitar que aquellas alucinaciones que son distantes. Pero esta norma es general para todas las patologías. Me refiero, problemas de alimentación, problemas de drogodependencia, todo lo que esté cercano a los receptores primarios, ¿vale?, a lo que somos, siempre lleva una patología más compleja que la que es distante. Dentro de lo que es los trastornos de la esquizofrenia, los cuadros paranoides dan, por ejemplo, que son pensamientos, la evolución es tórpida en cuanto que hay mucho factor social, pero las alucinaciones suelen ser pseudoauditivas. Mientras que en los cuadros de tipo catatónico, las sensaciones son siempre mucho más propioceptivas, interiores, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Bien, factores pronósticos, como os comentaba antes, porque lo tengáis en cuenta. ¿Podría hablar un poquito de los subtipos de la esquizofrenia? Sí, cómo no. Cualquier cosa que queráis, me lo preguntáis y vamos hablando. De la paranoia, la desorganización indiferencial y residual. Vamos a ver. En general, lo que son los subtipos, dependiendo de las clasificaciones, cambian, ¿vale? Le pueden cambiar el nombre. Pensar siempre que las clasificaciones es un sistema por el cual la gente se pone de acuerdo en de qué queremos hablar.
estamos hablando siempre del mundo de lo psiquiátrico y de lo psicopatológico, de la psicología clínica, ¿vale? No estamos hablando de otras clasificaciones, por ejemplo, de cardiología. Me explico la diferencia. Explico la diferencia de por qué. Esto, nosotros tenemos que tener claro que es un sistema para comunicarnos nosotros que no es verdad. Mientras que cuando los cardiólogos hablan, sí que es verdad de lo que están hablando. Es importante que lo tengamos muy en cuenta. No os reáis, porque uno tiene que tener eso claro. Por ejemplo, cuando yo voy al médico y tengo pues, un infarto de miocardio, ¿no? Yo voy al médico y digo, me encuentro mal tal, y él me dice, usted tiene un infarto de miocardio. El corazón, las aurículas, los ventrículos, y dice, usted tiene un infarto de miocardio. Y yo digo, ¿por qué tengo yo un infarto de miocardio? Me dice, mire, porque usted tiene aquí una lesión en el miocardio, en el músculo del miocardio, por falta de irrigación. Aquí lo tiene en la placa, lo tiene en el electro, lo tiene en el TAC, y por eso tiene usted un infarto de miocardio, ¿vale? ¿Vale? A mí me dicen que tengo un infarto de miocardio y el señor me dice, mire, aquí tiene la lesión. Cuando yo voy a un psiquiatra y digo, ¿qué es lo que tengo? Y me dice, le digo, perdón, voy a decirlo al revés. Digo, doctor, estoy triste, estoy deprimido y tengo ganas de muerte, ¿qué tengo? Y me dice, usted tiene una depresión. Y cuando digo, doctor, ¿por qué tengo una depresión? Me dice, porque está triste, no tiene nada de bienestar. Y es un razonamiento tautológico, es decir, no hay nada externo que justifique eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, cuando ponemos una etiqueta, la etiqueta condiciona siempre lo que vamos a hacer con el paciente. Por ejemplo, si a mí me dicen paciente esquizofrénico, yo digo, joder, para toda la vida. No es verdad. Hay enuresis, cuando hablamos de una enuresis, uno puede pensar que una enuresis se va. Cuando uno se dé tratamiento o no, a los 17 o 18 años se le va la enuresis. No es verdad. Hay muchos cuadros que son enuréticos toda la vida, con una frecuencia de una vez al mes o cada 2 meses, pero tienen enuresis y no se va. Y hay pacientes esquizofrénicos que prácticamente tienen 2 o 3 brotes y no vuelven a tener ningún brote. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a nivel de clasificación, que tú comentabas, diferencias que hay. Diferencia general, paranoide, siempre sensación de persecución, de que te quieren hacer daño. ¿De acuerdo? La desorganizada. La desorganizada era lo que antiguamente era la hebefrénica. Sonrisas inmotivadas, embotamiento afectivo, como si estuvieran un poquito, con todo el respeto, atontados. Es una sonrisa carente de sentido, ¿vale? Catatónica, afecta sobre todo la placa motora. En la catatónica tenéis que diferenciar 2 cosas que son importantes. La parte de estupor catatónico, en la cual el sujeto se queda rígido, y si no se le trata se muere por falta de alimento y por falta de agua, y la fase de furor catatónico, ¿vale? Ahí es cuando un paciente esquizofrénico puede matar a alguien, no intencionalmente, sino que tiene digamos, una crisis de furor, un raptus de tipo catatónico, y lo que pasa es que todo lo que hay alrededor lo destruye, familia, cosas, etcétera, etcétera. En ese sentido es parecido, el furor catatónico es parecido también a los estados epilépticos de furor epiléptico, en que el sujeto con un cuadro epiléptico pues tiene un raptus en que destroza cualquier cosa, ¿vale? Pero eso ocurre una cada 1000 millones de veces, mientras que las personas normales asesinan, roban, etcétera, todos los días. A mí no me va a atracar un esquizofrénico nunca, pero Pepito Martínez, que está ahí en la esquina, sí, me va a quitar el omega que tengo, que es falso, por cierto, lo digo por si a alguien le interesa que lo sepáis, ¿vale? Bien, la indiferenciada. La indiferenciada es aquella que tiene un conjunto de síntomas. Era antiguamente la que empieza de tipo insidioso. Es la que va evolucionando, el sujeto se va volviendo raro, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún síntoma que salga mente clara. Y la residual coinciden con los cuadros crónicos, ¿vale? Tienen menos brotes psicóticos, pero hay un estado de efecto que va cada vez a más. Esto en cualquier manual lo podéis tener. Esto quizás lo veis menos en un manual, y aquí un par de cosas que son interesantes. Mirad, de los factores, fijaros, contra antes empieza la esquizofrenia,
Si las personas son hombres, si la personalidad es de tipo esquizoide, si tiene una mala adaptación premórbida y si el comienzo es insidioso, como comentábamos antes, el pronóstico es peor. Y lo que comentaba, todos los cuadros que tienen un componente no biológico, el diagnóstico es peor. Siempre pensar, aquello que está claramente diagnosticado como causa biológica que existe, el pronóstico es mejor. ¿Por qué? Porque las causas biológicas con tratamientos biológicos funcionan bien. El tema de lo que comentaba antes del infarto, o un tema de fallo renal, o un tema de cualquier cosa orgánica, hay una resolución más fácil. En cuanto se encuentra la cura, desaparece. Los que tienen un componente no biológico demostrado existe más. Curiosamente, los hombres. ¿Por qué pensáis que los hombres somos más esquizofrénicos, entre comillas, que las mujeres? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué? ¿Empezamos antes del qué? Es que no sé qué lo ha dicho. Porque brotan antes. Fíjate lo que son las cosas. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que en general los cuadros afectivos inciden mucho más en las mujeres y los cuadros esquizofrénicos inciden más en los hombres. Y yo creo que eso en parte está relacionado por el sistema social o educativo. A los hombres en general, desde pequeños les enseñan a separar las emociones del comportamiento y a las mujeres a integrarlos. Entonces, los hombres, el tipo de educación que tenemos es siempre por una parte van los sentimientos y por otra parte va la parte racional. Hay una ruptura. La palabra esquizoide significa ruptura, ¿no? En las mujeres es mucho más integrativo. Segunda cosa que es importante, hay un factor que protege mucho de la esquizofrenia, que son las habilidades sociales. Y las mujeres, o sea, la mujer más torpe del mundo en habilidades sociales es infinitamente mejor que un hombre. Eso es así, aunque parezca mentira. De hecho, aquella persona que tiene aquel hombre que tiene buenas habilidades sociales, indiscutiblemente la madre tiene unas excelentes habilidades sociales. Porque se aprenden, ahora lo vamos a ver, se aprende por imitación, por aprendizaje vicario, por indicación, por instrucción directa. Entonces, el factor de habilidad social siempre protege de las crisis psicóticas. Porque de acuerdo al modelo de la diátesis de la vulnerabilidad de estrés, aquellos factores de estrés desarrollan lo que es la esquizofrenia. Y tercer elemento que es importante, una mujer con esquizofrenia funciona mejor que un hombre con esquizofrenia. Porque incluso hoy en día, digamos que los pacientes esquizofrénicos no trabajan, entre comillas. Entonces, una mujer que tenga un cuadro de esquizofrenia está en casa y es capaz de desarrollar ciertas funciones. Al hombre, hoy en día, socialmente, que está en casa, no se le valora y no desarrolla componentes, no los ha aprendido nunca. Con lo cual, una mujer con esquizofrenia, la evolución siempre es mejor que un hombre, en general, ¿vale? Puede haber excepciones. Pero es importante que lo tengáis en cuenta. Y luego, es muy importante la adaptación premórbida, ¿no? La persona que tiene una personalidad premórbida muy adecuada, o sea, que realmente funciona bien, se maneja bien, los síntomas esquizofrénicos los maneja también realmente bien. ¿Alguna duda que tengáis? Vale. Modelos de esquizofrenia. Mirad, vamos a hablar de un par de modelos. Modelo médico. Vamos a diferenciar dos tipos de modelo. El modelo primitivo y el modelo, digamos, actual. El modelo primitivo lo que dice es, existe una causa que hoy por hoy, lo que comentaba antes, no está demostrada. Eso afecta la base biológica y eso da los síntomas clínicos. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo, pues resulta que eso es poco creíble. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad aparece y desaparece. Hay enfermedades de esquizofrenia que tienen un brote o dos esquizofrénicos y desaparecen. ¿Cómo se explica eso? Entonces, los seres humanos que somos muy inteligentes, los psiquiatras más, dicen, vamos a ver, pues hagamos una cosa que es muy sencilla. Aquellas personas que tienen un cuadro de esquizofrenia, que tienen un brote o dos, no son esquizofrénicos,
Antes decíamos que son esquizofrénicos, ahora vamos a decir que tienen una psicosis reactiva breve. Y aquellos que tienen más cuadros, pues no, tienen una esquizofrenia. Es decir, lo que estamos haciendo es que adaptamos las clasificaciones, como los seres humanos siempre buscamos la consistencia de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos, cambiamos las clasificaciones a lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Pero eso es hacer una pequeña trampa. Entonces, hay muchas contradicciones que ha hecho que el modelo médico de este tipo desaparezca. Entonces, se crea un modelo nuevo que dice, no, vamos a ver, lo que pasa realmente es que hay factores que están heredados en la concepción. Cuando digo heredados en la concepción, acordaros lo que comentábamos antes. La esquizofrenia no es hereditaria. Hay indicadores de esquizofrenias, por ejemplo, en la catatónica, que es genética, pero no hereditaria, mientras que en el trastorno bipolar sí que hay un factor hereditario, ¿vale? Dicen, bueno, tenemos esto que puede dar la base biológica, que es lo mismo que antes. Pero bueno, también llevan razón los psicólogos. Puede ocurrir cosas a nivel experiencial o a nivel biológico que incida sobre esto, y esto produce la esquizofrenia. Es decir, lo que ellos meten es el factor experiencial. Ejemplo, pues es posible que un niño que tenga esquizofrenia a lo mejor no sea una cosa hereditaria, pero en el momento del nacimiento han cogido con forces o con una ventosa y lo han lastimado. Y eso produce la esquizofrenia. Porque si no hay ningún antecedente en la familia, etcétera, etcétera. Es decir, son modelos que explican parcialmente lo que puede ser la esquizofrenia. Esos modelos bajo mi punto de vista, son poco creíbles, pero sí que hay que reconocer que ha dado lugar a una serie de técnicas que son válidas. Y ahí yo tengo que hacer una defensa de los antipsicóticos y de los fármacos. Es decir, yo creo que los fármacos funcionan. No funcionan para todo, no tiene por qué ser el tratamiento de elección, pero en los cuadros esquizofrénicos, obviamente, el tratamiento farmacológico ayuda y mucho. De hecho, evita que los pacientes estén ingresados de por vida. Pero únicamente el tratamiento farmacológico hace que el paciente esté menos mal, pero que siga mal. Entonces, hay dos tipos de tratamientos básicos. El TEC, ¿sabéis lo que es el TEC? ¿Sí? La terapia electroconvulsiva o Serletti. Y los tratamientos antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Si nos metemos con los tratamientos psicofarmacológicos, mirad, teóricamente, los neurolépticos son específicos para la esquizofrenia. Y siempre que se habla, dicen, no, esto es para los pacientes psicóticos. Pero fijaros que tienen efectos antieméticos o sedantes. El Primperan, ¿habéis oído el Primperan? Vale. El Primperan o el Bepantén, uno es un tipo de medicación que va para el estómago, para evitar los vómitos, que es el Primperan, y el Bepantén también es además para el cuero cabelludo. Es decir, y no obstante son... ¿Qué quiero decir con eso? Que las medicaciones no son específicas a las enfermedades. Globalmente, para la depresión están los antidepresivos, para la ansiedad están los ansiolíticos, para la psicosis están los antipsicóticos, pero no es una cosa que sea específica. Esto, los IMAOs, sí que es una medicación específica. Y aquí pone, disminuye síntomas negativos, pero los IMAOs son unos antidepresivos, ¿no? ¿Los conocéis? Son los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Que actualmente están en desuso prácticamente porque dan mucha sintomatología de tipo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto veis que los tratamientos farmacológicos, que están bien, pero no son tan específicos. Y luego, no sé si os acordáis de una película que se llamaba El cuco en el nido, ¿cómo era? Alguien voló sobre el nido del cuco. Bien, ahí pone, o se ve claramente la terapia electroconvulsiva. Y realmente esa película es representativa de un movimiento que hay en Estados Unidos para eliminar el tema de los electroshock. Los electroshock consisten en poner una descarga eléctrica a nivel del cerebro, que puede ser simétrica o con un polo nada más, que borra o elimina parte del corte cerebral, ¿de acuerdo? Los pacientes que reciben una serie de ciclos de electroshock, el problema que tienen es que si son muchos y no están bien pautados, pues al final acaban teniendo un problema de demencia con el paso de los años, obviamente.
Con lo cual, este tipo de tratamiento está en estos momentos bastante regulado. Y parte del problema que había en un principio es que la terapia electroconvulsiva se utilizaba sin anestésicos y sin miorelajantes. Con lo cual, muchas veces las convulsiones eran tan fuertes que el paciente llegaba a romperse un hueso con las convulsiones. Actualmente, cuando tú haces un electroshock, el paciente tiembla y no se nota nada más porque lleva miorelajantes. Y actualmente siempre se hace, aparte del psiquiatra o enfermería o el psicólogo que esté, siempre se hace con un anestesista, que es el que está pendiente pues, para ponerle el tubo de mayo y que no se ahogue, ¿de acuerdo? Pero solamente se utiliza prácticamente en estos momentos en estos dos tipos de cosas, ¿de acuerdo? Con lo que tienes en cuenta, es una técnica que no está en desuso, pero no se usa prácticamente porque aparte tiene muy mala fama, igual que la cirugía frontal, actualmente se utiliza muy poquito. En ese sentido, yo creo que la medicación sí que ha ayudado a que los pacientes mejoren. Ahora bien, si nosotros hiciéramos y esto lo comento como anécdota, si hiciéramos un retroceso en el tiempo, los antecedentes de los tratamientos psicofarmacológicos tienen una serie de cosas de lo que serían tratamientos silvestres. ¿Sabéis lo que son los tratamientos silvestres? Por ejemplo, en psicología, un tratamiento silvestre, que muchas veces lo da pues, un médico o un psicólogo o quien sea, es la persona que tiene enuresis, por poner un ejemplo, y dicen, pues para que usted no orine, lo que tiene que hacer es no beber agua a partir de las 3 de la tarde. El sujeto se deshidrata y se orina por la noche, ¿vale? O en un momento determinado ponían la cama hacia arriba, con 2 pivotes, para que no se orinara, lo cual no tiene ningún sentido. Esos son tratamientos silvestres, es decir, son tratamientos que no tienen una base científica. Curiosamente, si a mí me dicen, oye, tengo un niño con 5 años, con 6 años, que se orina en la cama, ¿qué hago? ¿Qué ha dicho? ¿Pipi stop? Tratamiento de elección. Antes de acostarse que tome 5 vasos de agua. Eso sí, no es un tratamiento silvestre. ¿Por qué? Aumenta el nivel de flujo, orina para bajar la presión, la vejiga se llena más y entonces tiene sensación de retención y entonces sí que hace fuerza para no orinar. El silvestre es cuando te dicen no tome usted agua. Es una tontería, pero la primera indicación, mire, vamos a probar como el primer paso a hacer esto y si no luego pues el pipi stop o lo que sea, ¿no? Me acabo de perder. Ah, sí. No, os está comentando los inicios de los tratamientos. Mirad, los inicios de los tratamientos en psiquiatría, de los psicofármacos y de la terapia electroconvulsiva era de la siguiente manera. Pasaba un señor, había una especie de puente cubierto, aquí había agua helada, de un río de agua helada, y aquí había una trampilla. Se le hacía pasar al enfermo, siempre enfermos muy disruptivos, con conductas muy llamativas, pasaban por aquí a oscuras y en el momento que iban a oscuras esto se abría de golpe y caían en el agua helada y los síntomas se le quitaban. ¿Qué ocurre? Yo os voy a dar la explicación. Que esto se puso, estamos hablando de pasada la Edad Media, que decir, no estamos hablando de los siglos XVI y XVII. ¿Qué ocurre? Que muchas de las patologías eran histeriformes, eran histerias. Entonces los confundían con los locos, con los esquizofrénicos, y claro, las personas que tenían una histeria, cuando estos eran 5 meses decían, a tomar por saco, señores, pero la gente es que, claro, claro, ¿por qué? Porque siempre los beneficios secundarios se cortaban, ¿no? Pero obviamente esto con un paciente esquizofrénico no funciona. El siguiente paso era lo mismo con choques de insulina. ¿Qué pasaba? Que descubrieron que los pacientes diabéticos no tenían esquizofrenia, lo cual no es verdad. Igual que se habla de que la esquizofrenia y el cáncer pues no están relacionados. Y entonces dijeron, hombre, pues si los pacientes diabéticos no tienen esquizofrenia, eso debe ser porque cuando tienen un shock diabético, una hipoglucemia, eso debe ser bueno para la esquizofrenia. Entonces cogían insulina, cuando la descubrieron, y les pinchaban insulina a los pacientes. Obviamente, cuando hacían una descarga de insulina bestial, no volvían a tener crisis psicóticas porque se morían. Obviamente, no porque tenían hipoglucemia, ¿no? O sea, son todo tipo de tratamientos que con el paso del tiempo se han ido retirando porque no son eficaces.
Pero de verdad que los tratamientos farmacológicos con tratamientos coadyuvantes, como son los psicológicos, funcionan bastante bien. Luego tenemos otro modelo, que es el modelo conductual. En el modelo conductual primitivo, lo que se hablaba es que había una historia de aprendizaje, que el sujeto emitía una serie de respuestas, y que si esas respuestas específicas del sujeto tenían una serie de contingencias adecuadas, el sujeto era normal. Y que si eran inadecuadas las contingencias, aparecían los síntomas. Es decir, si nosotros reforzábamos las conductas raras, aparecía la esquizofrenia, si no. Este es el modelo de Metnick y algunos en el 50 y tantos. Esto se ha comprobado que no es así, quiero decir que es un modelo explicativo de tipo conductual primitivo que no es muy válido, pero sí que es verdad que de él se deduce una serie de técnicas que han dado resultado. ¿Conocéis las técnicas de economía de fichas, moldeamiento, manejo de contingencias? Las conocéis. O sea, todas esas técnicas se utilizan básicamente con pacientes institucionalizados. ¿Problema del paciente institucionalizado? Sencillamente que las personas nos adaptamos al contexto. Parte de los déficits que tienen los pacientes esquizofrénicos que están en una institución cerrada es que pierden las habilidades sociales. Porque ¿para qué voy a utilizar habilidades sociales si no las voy a utilizar? Es decir, una de las cuestiones es que las personas que son hábiles socialmente lo son porque tienen que utilizar las habilidades. Si yo no las utilizo, no lo hacemos. Y recordar que los seres humanos tenemos 3 o 4 leyes que nos manejan. Una de las leyes más importantes del ser humano es la comodidad. Todo aquello que no nos sirve, no lo utilizamos. La persona que está en casa y dice, María, tráeme un vaso de agua, y María le trae el vaso de agua, nunca se va a levantar por un vaso de agua. Es capaz de estar esperando media hora a que le tenga el vaso de agua, ¿vale? La persona que consigue las cosas sin sonreír, llega un momento que no sonríe. La persona que consigue las cosas sonriendo, utiliza la sonrisa. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez por qué funciona la sonrisa? ¿La sonrisa es agradable o no? ¿Por qué es agradable? Es un acto social. La sonrisa es agradable porque es una conducta agresiva. Agresiva. En psicología, perdonad, os explico esto porque es parte de las habilidades sociales. Lo que resulta agradable de la sonrisa es que la sonrisa desaparece. Y me vais a permitir. Enseñar los dientes en todos los mamíferos es una conducta agresiva. Entonces, cuando uno sonríe y deja de sonreír, quiere decir, te podría atacar pero no te ataco. Eso funciona. Cualquier sonrisa permanente, una sonrisa permanente es desagradable. Vosotros pensáis, una persona que está hablando con vosotros esté constantemente con los dientes, enseñando los dientes. Es desagradable. Entonces, siempre es por que desaparece la sonrisa. Las sonrisas que sonríes y quitas la sonrisa resulta muy agradable. La persona que tiene una sonrisa permanente, uno acaba diciendo, ¿pero es idiota o qué? Es así. Segundo, componente social de la sonrisa. La sonrisa se aprende porque uno llena la tripita. Yo os comento. Cuando nace el niño, un niño nace y se le da el pecho a la madre o el biberón, lo que hace es que cuando toma alimento se relaja. Y al relajarse el risorio, el músculo risorio se relaja. Sonríe y la madre cuando le ve sonreír responde con lo mismo. Entonces, empáticamente, el niño asocia la sonrisa de la madre con la relajación del risorio. Por eso, los niños que tienen contacto con la madre o con el padre, a la hora de darle el pecho al biberón, tienen mejor sonrisa que aquellos niños que están en un hospicio, porque no tienen ese contacto. Vosotros sabéis que hay un cuadro que se da en niños abandonados cuando son pequeñitos, y es que tienen un déficit de expresividad facial, ¿no? O sea, las cosas más tontas tienen un elemento importante en la evolución de las personas, ¿no? Bien, comentaros que en estos momentos estas técnicas se utilizan poco, básicamente porque el nivel de pacientes que están institucionalizados son bajitos, están mucho más en la calle, ¿no? ¿Tenéis alguna duda? En un cuartito de hora hacemos un descanso, ¿sí? A las 12, ¿os parece? Bien, otro tipo de modelos, los modelos cognitivos. Bien, los modelos cognitivos han aparecido en las últimas décadas, está Bidwell y varios, que lo que hacen es que dicen
que trabajando elementos cognitivos se puede mejorar lo que es el tratamiento de la esquizofrenia. Yo eso me lo creo relativamente. O sea, sí que es verdad que los tratamientos o los modelos cognitivos que incluyen elementos de percepción social, etcétera, 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 ahora vamos a ver algún tipo, suelen funcionar bien, pero casi siempre porque llevan asociados elementos importantes de las habilidades sociales. Es decir, se le coloca a la persona en el ámbito social y se le enseña a manejar. El problema de los elementos cognitivos es que el paciente tiende a olvidar lo que aprende cognitivamente, pero no tiende a olvidar lo que vive vivencialmente, por decirlo de alguna manera. Entonces se han desarrollado una serie de terapias como la IPT, que es la intervención integrada de la esquizofrenia, que tienen distintos elementos. Mirad, este modelo lo desarrolló Volcker, aquí en Europa, no sé si es holandés, creo, o alemán, y aquí en España lo ha desarrollado Óscar Baldina, que está en Cantabria, y es un módulo, o hay varios módulos, en que lleva un módulo psicoeducativo, que veréis como nosotros en habilidades sociales lo trabajamos. Hay un módulo de percepción social, comunicación verbal, habilidades sociales y solución de problemas. Si vosotros veis realmente el módulo completo, tiene un módulo educativo, pero percepción social, comunicación verbal y habilidades sociales prácticamente son todo habilidades sociales. ¿De acuerdo? Y luego está bien el tema de solución de problemas para buscar alternativas. En el módulo de trabajo que vamos a ver ahora luego haciendo ejercicios, vais a ver cómo utilizamos también resolución de problemas, pero de otra manera, ¿no? Bueno, aquí está cada uno de los módulos. Únicamente comentaros lo siguiente. Estos módulos vais a verlos ahora conmigo, los de habilidades sociales, pero con respecto a la percepción social, el modelo de Volcker utiliza diapositivas, transparencias, que se ponen en un ordenador, fotografías, y lo que se hace es que el sujeto interprete la fotografía. No lo he pensado, podía haber traído alguna fotografía, pero bueno, realmente no lo he traído por lo siguiente. Mirad, yo creo que la vida social de las personas es lo bastante compleja como para saber lo que está haciendo el otro a través de una fotografía. O sea, es mucho más práctico el hecho de que el grupo, que trabaja en grupo, haga interacción social. Porque una sonrisa o una mirada implica muchas cosas. Yo, cuando era más pequeñito, bueno, ahora también, a veces cuando mi madre me sonría me echaba a temblar y me estaba sonriendo. Y me imagino que muchos de vosotros, con una mirada de vuestra madre o de vuestro padre, pues, y es una sonrisa. Es decir, todos los módulos de carácter social que sean hieráticos, que sean rígidos, el aprendizaje es pobre, porque no puedes transmitir lo que ocurre realmente. Entonces, yo prefiero, este tipo de tratamiento está bien, es eficaz, pero yo prefiero todo esto traducirlo al ámbito del grupo, a trabajarlo en grupo, que es mucho más práctico. Dentro del programa del IPT hay un módulo que es importante y es que se trabaja con la familia. Prácticamente es psicoeducativo, que es explicarles lo que es la esquizofrenia, comunicación verbal, solución de problemas y habilidad de afrontamientos. Prácticamente son los mismos elementos, quitando el cognitivo, que se trabaja con los pacientes esquizofrénicos. Y ahí nos metemos de lleno en lo que es la terapia familiar, ¿vale? Creo que fue en el 70 y tantos, cuando Vogt y Fallon y varias personas empezaron a estudiar todo el ámbito de la familia. Tenían formación de la Escuela de Palo Alto, de todo el tema gestáltico, de todo el tema de terapia familiar. Y entonces empezaron a analizar qué pasaba en las familias de los esquizofrénicos. Toda la vida se había hablado de que había una vinculación especial entre un vínculo esquizofrénico o esquizofreniforme entre la madre y el paciente psicótico, ¿vale? Y el paciente psicótico, y el paciente. Claro, llegan los cognitivo-conductuales o los conductistas y después de todas las explicaciones dicen, mire,
es que el vínculo especial entre la madre y el paciente esquizofrénico, porque casi siempre suele ser madre e hijo, puede ser muy especial, pero la razón es que el padre nunca está. O sea, los padres se van a trabajar y nunca se hacen cargo de los hijos, con lo cual ha de ser necesariamente la madre la que está. Con lo cual se empieza a caer un poquito el esquema. Y lo que ocurre es que se empieza a estudiar y se descubre que hay una serie de variables que es lo que hace que el paciente funcione mal. Entonces se analiza y se dice, bueno, hay 4 o 5 elementos que son los comentarios críticos, la hostilidad, la sobreimplicación emocional, el calor y los comentarios positivos, que inciden en la evolución del paciente y que hace que el paciente tenga recaídas, tenga recidivas o no. Entonces lo que se descubre es que el calor emocional y los comentarios positivos funcionan bien, hacen que el paciente esté más protegido. Siempre estamos hablando de proteger al paciente, por eso el elemento de habilidades sociales es importante, y que hay comentarios críticos, hostilidad y sobreimplicación que es negativa. Y entonces se desarrollan una serie de escalas para medir esto y una serie de elementos para trabajarlos. Esto puede parecer sencillo, pero os quiero hacer una pregunta. De estas 3 primeras escalas, ¿qué escala pensáis que es más fácil de cambiar y qué escala sería más complicada de cambiar? Yo os voy a pedir una cosa, ¿vale? La mayoría de la gente que está aquí, que son los hombres, que digan un comentario de cuáles parecen ellos, y el resto, que sois poquitas mujeres, de qué opináis. Hay 3 hombres nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4. Ah, sí, 4 y el cámara 5. Y yo 6. Bueno, ¿qué opinamos? ¿Cuál pensáis de estos 3 que es más fácil de cambiar? O más difícil, como queráis decirlo. Más fácil la hostilidad. La más fácil, la hostilidad. ¿Sí? Sí, yo acompaño. ¿Alguien más? Vale, ¿y las mujeres cuál creéis que es más fácil de cambiar? Los comentarios críticos son los más fáciles de cambiar. Bueno, pues los hombres llevan razón. Primero, pensad lo siguiente. Los hombres dicen hostilidad porque en general los hombres tienen más tendencia a ser hostiles que las mujeres, en general. Y estamos rotulando una cosa que es relativamente falsa. Pero la hostilidad, la conducta directa, es más observable y más cambiable. Los comentarios críticos, y me alegro de que las mujeres hayáis dicho que es más fácil, eso me da bueno, es un acto de fe en las mujeres. Un comentario crítico se hace hablando o se hace con la mirada. Yo puedo decir, no voy a mirar, perdón, no voy a hacer un comentario crítico, pero cuando miráis o así, la otra persona se queda de piedra, ¿vale? Quiero decir, es muy difícil controlar eso, es muy difícil. La sobreimplicación es difícil de controlar porque muchas veces es muy difícil que la madre o el padre comprendan que lo que están haciendo no es para bien del hijo, sino para mal. Es decir, cuando la madre le dice al hijo, el psicólogo está luchando con el chaval, con el chico que tiene esquizofrenia para que salga con los amigos y por fin sale y va a salir aquella al cine, por ejemplo. Y la madre le dice, cariño, qué contenta estoy de que salgas, pero por favor ten mucho cuidado, mira qué tal, y además como quedo tan sola y tan preocupada, pero tú vete, no se va. Pero de verdad que eso es complicado. Bueno, entonces, lo que se ha dicho, bueno, ¿qué hacemos con las personas o con los núcleos familiares que no se pueden cambiar, que son tan estructurados que no se puede cambiar? Empiezan a estudiarlo y dices, es muy sencillo, lo que vamos a hacer aquí es que alejamos al sujeto del núcleo familiar durante un número de horas, que creo que son 25 o 30 horas a la semana, como máximo, de contacto, y así mejorarán. Y efectivamente, cuando al sujeto se le da actividad y está fuera del contacto directo con la familia, con la figura clave, el paciente mejora. Pero ahí está la debilidad del modelo. ¿Para qué necesito cambiar todo esto y hacer un esfuerzo importante si consiguiendo que el sujeto esté trabajando, tenga una actividad fuera de casa, mejora? Con lo cual, a partir de que aparecen estos resultados, obviamente el modelo empieza a dejar de trabajarse con él, o se trabaja de manera diferente. Porque obviamente
en vez de contratar gente para que hagan terapia familiar de este tipo, no de otro, de este tipo, pues cojamos al sujeto, démosles actividades que estén fuera de casa, que se impliquen en cuestiones sociales y automáticamente mejora. Ese es el punto débil. Bien, al final lo que hay que decir es que casi todos los modelos han acabado aceptando un modelo de diátesis de estrés. Este modelo es importante porque es el que nosotros vamos a utilizar para explicar a los pacientes lo que es la esquizofrenia y cómo trabajar con ellas. Y que ahora en grupo lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo que viene a decir este modelo es que básicamente hay dos elementos que son importantes. Por una parte está la diátesis en el sentido de que es la vulnerabilidad que tiene el sujeto para coger una enfermedad, y por otra parte el nivel de estrés exterior. Sujetos que tienen mucha vulnerabilidad con bajo estrés tendrían síntomas psicóticos, sujetos con baja vulnerabilidad necesitan mucho más estrés para tener síntomas de carácter psicótico. Y ahí os pongo un ejemplo, y si queréis vamos a tomar café. Ahora luego vamos a ver síntomas de tratamiento, ¿vale? Perdón, vamos a ver tratamiento. Os voy a poner un ejemplo. Hay personas en lo que ahora se llama un trastorno psicótico por tóxicos, por LSD o etcétera, etcétera, etcétera. Personas que tienen poca vulnerabilidad necesitan tomar mucho ácido lisérgico para quedarse enganchados y tener un cuadro esquizofrénico, y en cambio personas que tienen mucha vulnerabilidad, con que prueben una vez un ácido o cualquier otro tipo de sustancia, a lo mejor les desencadena un cuadro. Personas que tienen poca vulnerabilidad toman, tienen el cuadro y se recuperan, y pacientes que tienen mucha vulnerabilidad tienen un primer cuadro y a partir de ahí van brotando, ¿vale? Son cosas diferentes. Bueno, ¿paramos para tomar café o...? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? ¿Avanzar? ¿Dos? ¿Ahí? Sí. De todas maneras, para todos aquellos que tengáis interés en el tema de la esquizofrenia, os lo digo, entráis en la página web del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y ahí hay dos manuales gratuitos, uno de los autores soy yo, que os podéis descargar, que hablan de varias cosas. Si queréis luego os doy la dirección de la página web y ya está.